O voceiro de Pesca do Grupo Parlamentario Popular no Senado, Manuel Ruiz, acusa o Ministerio de Agricultura e Pesca de discriminar o sector pesqueiro, posto que tan só se está a aplicar a baixada do IVE a algúns alimentos, excluindo peixe, marisco e conserva. Ante a alarmante baixada do seu consumo, exixen ao Goberno Central que estenda a rebaixa aos produtos do mar para axudar a un sector que está a atravesar serias dificultades. Por eso, lo primero que le diría es que dé un golpe encima de la mesa para que un sector que está teniendo una crisis importantísima de consumo no se vea agravado precisamente por las decisiones de su gobierno que no solo alientan la competencia desleal, sino que le bajan ese IVA a otros alimentos que en realidad también son competencia y que por lo tanto están aumentando el mal de esa discriminación que se hace al no bajarle el IVA. Outra das medidas que veñen de demandar os populares no Senado é a aprobación dun PERTE para a cadea mar industria da que dependen numerosas empresas en Galicia. Que el sector, a diferencia del resto del sector agroalimentario, participe de los PERTE. Así se prometió, espero que se consiga y usted sabe que el 70% de la producción del trabajo son aquellas empresas que no son pymes que están excluidas del FEMPA y por lo tanto le digo que haga un esfuerzo importante en lo que es el PERTE. También aproveche para que las cofradías puedan sacar la cabeza de ese problema que están teniendo de liquidez, asociándolas o asimilándolas a lo que son, y que realmente lo son, las OPPs y que puedan acceder a esos fondos. Instan ademais o Executivo Central a defender os intereses do sector pesqueiro na negociación dos TAC, poñendo en dúbida o seu papel negociador, e piden que se recorra ante o Tribunal Europeo o Regulamento de Control da Pesca.